Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos aquí un día más, listos para explorar juntos un tema que nos toca muy de cerca el corazón y que estoy seguro, a muchos de ustedes también. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de empatía, de lucha y de esperanza, un mundo donde dos figuras públicas, Ander Zell y Kerem Bürsin, se unen para una causa más que noble, la defensa de los animales. Si han escuchado bien, vamos a hablar de su participación en un documental que promete no solo informarnos, sino también inspirarnos a actuar. Antes de que nos adentremos en todos los detalles fascinantes de este proyecto, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo de suscripción que ven por ahí abajo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras, porque como saben, aquí siempre traemos contenido fresco y con propósito. Este documental del que hablaremos hoy es una iniciativa poderosa. No es solo una pieza audiovisual más, es un llamado a la conciencia, un espejo que nos muestra la realidad que viven miles de seres indefensos a nuestro alrededor y sobre todo, es una plataforma que utiliza el alcance de Ande y Kerem para amplificar sus voces. ¿Por qué es tan importante esto? Pues porque ellos, con su carisma y su influencia, tienen la capacidad de llegar a un público masivo, de tocar fibras sensibles y de motivar a la acción a personas que de otra manera quizás no se habrían enterado de ciertas problemáticas o no se habrían sentido interpeladas. El título mismo, Ande y Kerem juntos por los animales, es una declaración de intenciones clara y contundente. Nos dice que no estamos ante un simple proyecto de entretenimiento, sino ante un compromiso real, una unión de fuerzas para hacer una diferencia tangible. Vamos a desglosar un poco por qué este tipo de uniones son tan cruciales. En un mundo saturado de información, donde a veces los mensajes se pierden en el ruido, la aparición de personalidades queridas y admiradas en causas como esta, puede ser el catalizador que necesitamos. Ander Zell, conocida por su talento actoral y su dulzura, y Kerem Bürsin, con su energía y su pasión por la vida, se convierten en portavoces excepcionales para aquellos que no tienen voz. Imaginen la cantidad de personas que los siguen, que admiran su trabajo, que se identifican con ellos. Cuando estas personas ven a sus ídolos comprometidos con el bienestar animal, es mucho más probable que se interesen, que investiguen y que, en última instancia, cambien su perspectiva o tomen medidas concretas. Este documental, sin duda, va a abordar una variedad de temas relacionados con los animales. No nos equivoquemos, no se trata solo de mascotas adorables en casas cómodas, aunque también tocaremos ese aspecto, sino de la vastedad de la vida animal en nuestro planeta. Desde los animales domésticos que comparten nuestras vidas hasta las especies salvajes que luchan por sobrevivir en entornos cada vez más amenazados. Podemos esperar que exploren la triste realidad del abandono animal, las condiciones deplorables en las que a veces viven algunos animales en cautiverio, el impacto devastador de la caza furtiva, la destrucción de hábitats naturales y, por supuesto, la importancia de la adopción y el rescate. Son temas duros, sí, pero necesarios. Y el hecho de que Ande y Kerem estén al frente de esto con su autenticidad, le da un peso emocional que puede ser realmente transformador. Pensemos en las historias que podrían compartir. Quizás conocemos a Ande por sus papeles en televisión, siempre carismática y capaz de transmitir emociones profundas. Ahora imaginemos esa misma capacidad para conectar, pero enfocada en la tristeza de un animal abandonado, en la alegría de un rescate exitoso, en la urgencia de proteger a una especie en peligro. Lo mismo ocurre con Kerem. Su energía, su espíritu aventurero, seguro que se traduce en una forma de abordar estos temas con una fuerza vital que contagia. No se trata de un documental meramente expositivo, sino de uno que busca generar una conexión emocional profunda con el espectador. ¿Qué podemos esperar de la producción en sí? Al tratarse de una iniciativa que involucra a figuras tan reconocidas, es muy probable que el documental cuente con una calidad cinematográfica excepcional. Hablamos de imágenes impactantes, de una banda sonora que acompañe y realce las emociones, y de una narración cuidada que nos guíe a través de las diferentes historias y problemáticas. La elección de Ande y Kerem como protagonistas, o al menos como figuras centrales, no es casual. Más allá de su popularidad, es probable que ambos compartan una afinidad genuina con la causa, que hayan participado activamente en la investigación y en la conceptualización del proyecto, y que su presencia en pantalla sea un reflejo de su compromiso personal. Cuando decimos juntos por los animales, estamos hablando de una alianza que va más allá de la pantalla. Es probable
Que su participación no se limite a aparecer en el documental, sino que también implique un compromiso continuo con organizaciones de rescate y protección animal, donaciones, campañas de concienciación y, quién sabe, quizás hasta la creación de sus propias iniciativas a largo plazo. Este tipo de acciones son las que realmente marcan la diferencia y convierten un proyecto puntual en un movimiento con un impacto duradero. Uno de los aspectos más interesantes de un documental así es la forma en que puede cambiar nuestra percepción individual. A menudo cuando pensamos en la protección animal, tendemos a enfocarnos en nuestros animales domésticos. Y eso está bien, es importante. Pero este documental, estoy seguro, nos abrirá los ojos a la compleja red de vida que compartimos en este planeta. Nos mostrará la interconexión entre todas las especies y cómo la salud de los ecosistemas depende del bienestar de todos sus habitantes. Podríamos ver escenas de rescate de animales salvajes heridos, de esfuerzos para proteger especies en peligro de extinción, o de la lucha contra la crueldad animal en sus múltiples formas. Imaginemos por un momento que el documental se centra en un refugio de animales. Podríamos ver a Andy y Kerem interactuando con perros y gatos abandonados, escuchando sus historias, compartiendo momentos de ternura y entendiendo la labor titánica de los voluntarios y cuidadores. Podrían ayudar en tareas de limpieza, en la alimentación, en el paseo de los animales, mostrando así el lado más práctico y a veces desgarrador de esta realidad. Su empatía y su disposición a ensuciarse las manos serían un ejemplo poderoso para la audiencia. O quizás el documental nos lleve a lugares más remotos, a reservas naturales, donde Andy y Kerem se involucren en proyectos de conservación. Podrían acompañar a científicos que estudian la fauna local, participar en la liberación de animales rescatados, o aprender sobre las amenazas que enfrentan estas especies. La visión de ellos en medio de la naturaleza, interactuando con animales salvajes en su hábitat, sería sin duda cautivadora y educativa. La forma en que abordan la crueldad animal también será un punto clave. No se trata solo de mostrar imágenes desagradables, sino de hacerlo de una manera que provoque una reacción, que impulse al espectador a reflexionar y a tomar postura. Podrían documentar las consecuencias del maltrato, las cicatrices físicas y psicológicas que dejan en los animales, y las historias de quienes luchan contra estas injusticias. La habilidad de Andy y Kerem para transmitir emociones será fundamental en estos momentos, para que el mensaje llegue de forma clara y contundente, pero sin caer en lo sensacionalista. Y hablemos de la parte de la acción. Un documental así no puede quedarse solo en la denuncia o la concienciación. Tiene que ofrecer soluciones, tiene que inspirar a la audiencia a formar parte de la solución. Es muy probable que el documental destaque organizaciones benéficas, refugios y proyectos de conservación que necesitan apoyo. Andy y Kerem podrían animar a los espectadores a donar, a ofrecerse como voluntarios, a adoptar en lugar de comprar, o simplemente a ser más conscientes de su impacto en el mundo animal. Piensen en el poder de sus llamados a la acción. Si Andy Ercel dice, por favor consideren adoptar, hay miles de animales esperando un hogar, o si Kerem Bürsin insta a, ayudemos a proteger estas especies maravillosas, millones de personas escucharán y, lo que es más importante, considerarán hacerlo. Su credibilidad y su cercanía con el público son herramientas invaluables para movilizar a la gente. Además, la unión de Andy y Kerem en este proyecto no solo beneficia a los animales, sino que también fortalece su propia imagen pública. Demuestra su compromiso con causas importantes, su humanidad y su deseo de utilizar su plataforma para el bien. Esto a su vez genera aún más respeto y admiración por parte de sus seguidores y del público en general. Es un círculo virtuoso de impacto positivo. El documental también podría ser una excelente oportunidad para desmitificar ciertas ideas preconcebidas sobre los animales. Quizás se trate de derribar el miedo a ciertas especies, de educar sobre el comportamiento animal, o de mostrar la inteligencia y la complejidad emocional de animales que a menudo subestimamos. Imaginen una escena donde Andy y Kerem interactúan con un animal que la gente suele temer, como una serpiente o un murciélago. Con la guía de expertos podrían mostrar las características fascinantes de estas criaturas y cómo juegan un papel crucial en los ecosistemas. Esto sin duda cambiaría la percepción de muchos espectadores. Otro aspecto importante es la diversidad de los temas que se pueden abordar. No solo mascotas, sino también animales de granja, animales salvajes, animales en circos, animales utilizados en investigación, y las distintas problemáticas asociadas a cada uno de ellos. La amplitud del enfoque de
El documental será clave para captar la atención de un público diverso y concienciar sobre la magnitud del problema. Y no olvidemos la importancia de la esperanza. Aunque el documental aborde temas difíciles, es fundamental que termine con un mensaje de optimismo. Que muestre que los cambios son posibles, que cada pequeña acción cuenta, y que juntos podemos construir un mundo mejor para los animales. Las historias de éxito en rescates, en programas de conservación, en cambios legislativos, serán cruciales para mantener la motivación de los espectadores. En resumen, este documental, con Andy y Kerem como protagonistas, tiene el potencial de ser mucho más que un programa de televisión. Es una oportunidad para educar, para inspirar, para movilizar y, en última instancia, para generar un cambio real en la forma en que tratamos a los animales y al planeta que compartimos. Su unión en esta causa es un ejemplo poderoso de cómo las figuras públicas pueden utilizar su influencia para el bien, y es algo que sin duda debemos apoyar y celebrar. Y ahora, para ir cerrando nuestro vídeo de hoy, quiero hacer un resumen muy rápido de lo que hemos estado hablando. Nos sumergimos en el emocionante documental Andy y Kerem juntos por los animales, destacando cómo su influencia y carisma son herramientas poderosas para la concienciación y la acción en favor del bienestar animal. Exploramos la variedad de temas que probablemente abordará, desde el abandono y la crueldad hasta la conservación de especies salvajes, y cómo su participación va más allá de la pantalla, con un compromiso personal que inspira. Subrayamos el potencial del documental para cambiar nuestra percepción individual, derribar mitos y ofrecer esperanza a través de historias de éxito y llamados a la acción concretos. En definitiva, este proyecto es un faro de positividad y un ejemplo de cómo la unión de esfuerzos puede marcar una diferencia significativa en la vida de innumerables seres. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones con todos ustedes. Espero de corazón que esta conversación les haya resultado tan inspiradora como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta iniciativa. ¿Qué temas creen que Andy y Kerem deberían abordar con más profundidad? ¿Qué acciones toman ustedes para ayudar a los animales en su día a día? Déjenmelo todo en la sección de comentarios, me encanta leer sus opiniones y sus experiencias. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo ha resonado con ustedes, si les ha gustado la información que hemos compartido y el propósito que defendemos, por favor, demuéstrennos su apoyo. Denle un gran me gusta a este vídeo, eso nos ayuda muchísimo a que llegue a más personas. Compartan este contenido con sus amigos, familiares y en todas sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Gracias infinitas por acompañarnos hasta el final. Nos vemos muy pronto con más contenido que espero siga inspirando y generando impacto positivo. Hasta la próxima.